Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. Falleció porque no nos quisieron dar la ambulancia. Este hijo de puta no nos quisieron dar la ambulancia. Quería que paguemos. Yo le digo, pero yo tengo todo peso argentino, toma, te doy todos los pesos argentinos que tengo acá, pero tráeme la ambulancia. Dice, no, necesitamos de plata boliviana. Le digo, pero no la tengo. Y acá en este pueblo de mierda no hay donde cambiar plata y mi amigo se está muriendo. Necesito que... Y le digo, te dejo mi moto y quédate con mi moto, pero pásame que la factura de la ambulancia esté pagada. Y no quería. Y le digo, bueno, entonces denme las cosas de Alejandro para que yo vea si tiene plata él en su bolsa. Y tampoco me la daba. La policía se llevó la moto, no sé dónde mierda se llevó la moto. Murió por eso, porque nunca nos quisieron dar la ambulancia. Vamos a ir ahora a un caso muy doloroso. Alejandro Benítez era un docente jubilado en la Argentina que salió con su moto a recorrer Bolivia. Hubo un accidente, lo atropelló ahí un camión y estuvo agonizando. Fue a una institución médica, lo llevó allí su amigo Manuel Benítez y no lo quisieron atender porque no tenía pesos bolivianos. Murió. Manuel, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Nelson. ¿Cómo le va a usted? Cuéntenos la vivencia, porque obviamente este es el resumen para poner el tema de un caso impactante, de una crueldad fenomenal, pero demostrativo de las cosas que hoy pasan en nuestra región. Así es. Bueno, nosotros teníamos como destino, en primer lugar, Santa Cruz. De Santa Cruz teníamos el próximo destino Cochabamba. Éramos 3. Y entre Cochabamba y Santa Cruz, nuestro amigo falleció, le chocó un camión. Y de ahí empezó todo un infierno para nosotros, con el tema del hospital, con el tema del traslado, con el tema de todo lo que se está recorriendo en redes sociales. Así que bueno, fue difícil ver a nuestro amigo morir sin poder hacer nada, porque el gran problema era que nosotros no contábamos con el dinero en pesos bolivianos. Teníamos todo en pesos argentinos, pero no nos quisieron recibir en ningún momento. Eso fue el gran problema de la muerte de mi amigo. Qué barro. ¿Cuántas horas duró esa agonía, nosotros y más o menos habrá durado como 2 horas y media, 3 horas duró la agonía. Desde el momento que nosotros sabemos del accidente, porque viajamos en caravana, manteniendo una distancia entre moto a moto, cuando ya no lo veíamos al profesor en nuestro espejo, frenamos al costado para esperarlo. Hay veces que uno se atrasa, ¿me entiende? Y cuando se acerca un vehículo boliviano nos dice, el compañero de usted tuvo un accidente atrás. Volvimos a buscarlo al profesor y bueno, ya lo estaban cargando en la ambulancia, ya se lo estaban llevando hacia el hospital. En ese momento la ambulancia también sufrió un choque junto con el profesor adentro. Luego cuando llegó la ambulancia al hospital, cuando llegamos nosotros al hospital, lo primero que hicieron la enfermera fue darnos una hoja con todas las medicinas que teníamos que comprar para poder atenderlo, ¿me entiendes? Así que nosotros en la desesperación, uno de mis compañeros salió a buscar la medicina en ese pueblo, salió a buscar la medicina y bueno, yo estaba, a mí también me estaban cobrando el traslado, la ambulancia y todas esas cosas, ¿viste? Mi amigo salió a buscar la medicina, se habrá tardado 1 hora en encontrar las medicinas, le faltaba una, de lo cual él volvió, con toda la medicina que habíamos conseguido, él volvió,
Y cuando le dijo, mira, conseguimos toda la medicina menos esta, las personas respondieron, bueno, listo, esa la ponemos nosotros. O sea, eso nos dio a entender de que siempre la tuvieron a la medicina, Qué pero bárbaro, no qué nos la querían dar, ¿viste? Qué bárbaro. Qué tremendo. Usted sabe que esto es una cosa que va además contra el juramento hipocrático. Es impactado, bien, pero seguro que tenían la medicina. Digamos, no quererlo entender. Qué cruel. ¿Y cómo siguió la historia, Emanuel? Después de haber perdido una hora buscando la medicina, ellos se dieron cuenta de que el profesor estaba grave, ya había pasado bastante tiempo, y una de las enfermeras me dice, anda a pedir la ambulancia, anda a pagar la ambulancia, ¿sí? Entonces yo voy a la caja del hospital, a la cajera, y le digo que necesitaba la ambulancia. Entonces la cajera me dice, listo, la ambulancia te sale 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos es mucha plata, sí, es mucha plata. Y nosotros no contamos con esa plata en pesos bolivianos, la contamos en pesos argentinos, ¿sí? Yo ahí entró la discusión con esta señorita y le dije, yo no tengo esa plata en pesos. Me dice, bueno, anda a cambiarla, me dice. Pero ¿a dónde lo voy a cambiar? Mi amigo se está muriendo. Entre la caja y donde estaba mi amigo, había una ventana que nos separaba y escuchábamos todos los dolores de él, escuchábamos todo. Fue una desesperación horrible. Y no me querían aceptar la plata, entonces agarré y me fui. Me mandaron con un seguridad a buscar una casa de cambio. Y nos recorrimos el pueblo, la ciudad, buscando la casa de cambio. Nada, no había casa de cambio. Las casas de cambio en Bolivia son las grandes ciudades, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Sí. En estos pueblos no te toman, ¿me entendés? Emanuel, ahí fue cuando le dijeron, tu plata o la plata de ustedes no vale. Exactamente, así fue, papá. Después de yo devolver, de buscar la caja de cambio y no poder cambiar, le dije a la señorita, le digo, no pude conseguir plata boliviana, no tengo, te dejo toda la plata argentina que yo tengo, que son más de 40.000 pesos que tengo en el bolsillo, sobrepasa los límites de lo que ustedes necesitan. Después lo cambiamos, después vemos lo que vos quieras hacer, lo hacemos después, pero dame la factura para que la ambulancia salga. Que esa plata no sirve, que no necesitamos, pero no consigo, le digo, no consigo peso boliviano, no te estoy diciendo que no quiero, no consigo. Y me decía, no, que la plata no sirve, que esa plata no. Le digo, ¿acaso vas a dejar que mi amigo se muera, que una persona se muera por 1.000 bolivianos? ¿Te parece algo justo? Le digo. Y empecé ya a discutir, empecé a decirle de todo, por supuesto. Después le dije, ¿sabe qué? Le digo, quédate con mi moto. Mi moto vale mucho más de lo que ustedes puedan gastar acá. Quédate con mi moto, te dejo mi moto, haz lo que vos quieras con la moto, te dejo los papeles, la llave, todo, pero habilitame la ambulancia. Hasta eso, ya había pasado una hora que mi amigo buscaba medicina, una hora que yo fui a buscar el cambio, y mi amigo seguía agonizando, ¿me entendés? Seguía agonizando. Después de eso, después que le entregué que le quise dar la moto y todo, recién ellos como que, bueno, a ver, puede ser... Bueno, te la vamos a pedir a la ambulancia. Cuando la ambulancia llegó, mi amigo entró en paro, ¿sí? Y bueno, intentaron revivirlo, intentaron hacer todo lo que los médicos hacen, pero ya era demasiado tarde. Fue algo horrible, fue algo muy horrible. Emanuel, todo esto que usted nos está contando sobre la trágica muerte de Alejandro, ¿se dio en el marco del sistema público de salud de Bolivia? O sea, la ambulancia, ¿era una ambulancia del sistema público o era gente privada que estaba especulando con ustedes? ¿Qué fue lo que sintió y lo que pudo saber usted? No te escucho muy bien, se entrecorta, discúlpame. ¿Era el servicio público de salud boliviano el que le negó la atención o era una ambulancia privada la que se negaba a trasladar a Alejandro? Ahí se cortó. Vamos a ver si podemos hacer la comunicación. Digamos mientras tanto que estos 1.000 bolivianos de los que estamos hablando son 18.478 pesos argentinos. Él estaba ofreciendo 40.000. Claro. Por eso decía que se superaba e incluso le ofreció la moto. Sí, el doble. Son 18.478 pesos argentinos al cambio de hoy. Esto debería dar origen a un proceso, la vía no se la devolverá nada, un proceso judicial por abandono de personas, ¿no? Y también hay un tema, Nelson. Ahí está. Si Alejandro lo subieron a la ambulancia y la ambulancia chocó, ahí hay responsabilidad de quienes lo tenían que trasladar. Claro. Emanuel, ¿escuchaste la pregunta de Rolando? Sí. No, ahora escucho bien, pero no escuché la pregunta. Emanuel, te vuelvo a preguntar, ¿era el Servicio Público de Salud Boliviano el que les negó todo esto, el que les dijo tu plata no vale, o era una empresa privada?
Era el servicio público, era el servicio público. Qué bárbaro. Y Es la- más, sí, es más, bueno. cuando Alejandro sufre el accidente, cuando el camión lo chocó, nosotros estábamos más adelante esperándolo. Una persona boliviana, un chico boliviano, fue el que hizo que Alejandro haya sido cargado en la ambulancia, porque él, justo en la ambulancia no es que fue a buscarlo a Alejandro, la ambulancia justo pasaba por la misma ruta, y esta persona, como le gusta el motociclismo, como le gusta todo esto, no, lo vio tirado a Alejandro. Entonces él hizo que frene la ambulancia, él hizo que lo carguen a Alejandro y que se lo lleven a la ambulancia, porque si fuese porque nosotros teníamos que ir a buscar la ambulancia, capaz que nunca venía la ambulancia, porque no iban a cobrar de entrada, ¿me entiendes? Emanuel, ¿pero Eso un es tema de otra- dinero otra co- o era otro un dato. tema de que se trataba de un argentino? Digo, si hubiera sido boliviano, Alejandro, Y ¿lo aparte- cargaban? Y aparentemente era por ser argentino, porque el dinero, si bien es cierto, no lo teníamos en pesos bolivianos, pero en pesos argentinos lo sobrepasábamos Claro, para hacer claro, todos los claro. gastos. Era un tema por ser argentino. Qué va. Pablo, sí. Nelson, mañana Sí. la Cancillería Argentina... por Lo intermedio- más doloroso Sí, de todo adelante, esto... adelante. Adelante. Emanuel, te escuchamos. Lo más doloroso, lo más doloroso de todo esto es que una vez que Alejandro falleció, cuando yo estaba discutiendo ahí en la caja y mi compañero estaba al lado de Alejandro tratando de ayudar, bueno, obviamente a esa pérdida nos fuimos en lágrimas con nuestro amigo, nos sentamos afuera a respirar un poco. No pasó ni 3 minutos, ni 4 minutos que vino una señorita de ahí, nos dio un listado de factura y nos dijo, todo esto tienen que pagar. Qué va. Y yo la miré y le dije, pero si mi amigo murió, sí, pero tienen que pagar esto para llevarse el cuerpo. De ahí empezó otro quilombo, estuvimos 2 días en ese hospital, estuvimos 2 días haciendo trámite y pagando, porque imagínate que no tiene ni morgue eso, ¿me entendés? Fueron y lo dejaron a nuestro en una habitación a la intemperie, ¿me entiendes? Sin duda. Entonces todo fue un... Emanuel, en el cierre hay una noticia que Pablo quiere darte. No, ¿sí? la Cancillería Argentina, por intermedio de la Embajada Argentina en La Paz, va a hacer una protesta formal y oficial en el cual reclama explicaciones respecto del accionar allí con este ciudadano argentino y está diciendo que se incumplen de esta manera tratados, tenía que ver con lo que decía Rolo, Claro. tratados internacionales, por ejemplo, de asistencia médica firmada en 2019, con lo cual esto es importante porque aparte tiene que ver con lo que él decía recién, que hasta para resolver el tema del cuerpo del fallecido les exigían dinero, ¿no? Ese acuerdo firmado en julio del 19 justamente vino a causa de una queja del gobernador Morales por otro caso que había habido de un muchacho argentino que se había accidentado en Bolivia. Emanuel, te agradecemos mucho este contacto con nosotros y que hayas contado esto. La vida de Alejandro no se la va a devolver nadie, pero tal vez a partir de esta tragedia otros argentinos puedan tener el cuidado médico que Alejandro merecía, que cualquier persona merecía y que no tuvo. Así es, eso es lo que estamos buscando, porque como te dijo, Alejandro ya no está entre nosotros, pero hay muchas personas que van para ahí, que van de vacaciones y necesitamos que esto cambie. Gracias a ustedes por hacerlo, por difundir todo esto y bueno, esperamos que llegue a buen puerto esta difusión. Muchas gracias, nuestras condolencias para la familia de Alejandro. Hace poco un ciudadano argentino murió en Bolivia porque la salud es privada, incluso ni siquiera le querían aceptar los pesos argentinos, pero al margen de este doloroso hecho que acá la educación y la salud es gratuita tanto para nacionales o extranjeros, ¿por qué allá es tan difícil acceder a la salud? No solo para el boliviano, sino para el extranjero, a diferencia de Argentina. ¿A qué se debe esto? Que digamos que la salud no es un derecho universal en Bolivia. Mira, no, más bien es al contrario. La salud y la educación son un derecho y están establecidos en la Constitución Política del Estado. Lo que sí ha sucedido es de que durante los últimos meses del gobierno de facto no se le dio prioridad a varios planes que estábamos en camino y estábamos ejecutándolos. Pero ¿por qué la atención no es gratuita al extranjero, a diferencia de otros países? Hubo casos de argentinos que lamentablemente han muerto en Bolivia porque no los han atendido, a pesar de que Bolivia cuenta con los recursos para hacerlo. Este es el tema, Marco.
Es un elemento que la cartera de esa instancia lo ha estado analizando y bueno, se está implementando los ajustes correspondientes. Pero déjame decirte que en el caso de salud, por ejemplo, hacia el año 2005, el presupuesto solamente alcanzaba como $300 millones en el país. Hoy estamos superando los más de $3.000 millones, ¿no? Eso significa más del 10% del total del presupuesto general del Estado. Ese es un elemento que muy pocos lo reconocen y que durante el gobierno de facto también lo utilizaban mediáticamente. Nosotros salimos a desmentir y claramente volvimos con el plan de hospitales. Por ejemplo, ahora el presidente está entregando diferentes nosocomios en los diferentes departamentos de segundo, tercer y hasta de cuarto nivel. Recién hemos entregado acá en la Ciudad del Alto un centro de medicina nuclear, ¿no? Imagínate eso, antes no era pensado para Bolivia. Ni para la región, un centro de medicina nuclear es un ejemplo para la región, no solo para Bolivia. Sí. De hecho, los equipos con los cuales ha sido diseñado este centro es de última tecnología. Si no me equivoco, estamos a la vanguardia en este momento en América Latina y eso para nosotros es un buen referente. Pero no nos quedamos ahí. Vamos a continuar afianzando el tema de la salud. El sistema único de salud, que es universal en mi país, vamos a seguir ampliándolo para la cobertura de diferentes enfermedades y sobre todo para la cobertura de toda la población boliviana, porque entendamos y también sean solidarios con los extranjeros, Omar, con el tema de la salud. Traten de hacer esto, ser recíproco. Acá en Argentina se los recibe bien, se los atiende y a veces el argentino lamentablemente muere como perro cuando tiene un accidente en Bolivia. Las cosas justas. Así es, querido Juan, eso es un elemento, como te dije, que el Ministerio de Salud ya ha tomado los recaudos correspondientes y bueno, se están aplicando los ajustes que se requieren. Sin embargo, Bolivia es un país amistoso, recibe a todos los correligionarios y desde luego a todos los hermanos de los diferentes países con los brazos abiertos. Así y pues es. nosotros las autoridades también estamos para servirles. Gente educada y gente muy buena son los bolivianos, pero fíjense este tema de salud, que no es la primera vez que pasa. Sean fraternos, hagan la patria grande tanto que predican, o sea, es necesario. Muchísimas gracias, Omar. Un gusto hablar contigo. El agradecido, como siempre, soy Juan, y pues será hasta cualquier otro momento. Un abrazo grande. De una enorme inhumanidad, de una falta de solidaridad, de algo que tengo la certeza que en la Argentina esto no pasaría, no se hubiera permitido nunca, pero por cómo somos los argentinos. Esto nos lleva sin duda a pensar seriamente cuál es la situación que tenemos con tantos tratados, ¿no?, firmados ya de convenios bilaterales con Bolivia, porque el último se firmó en el año 2019, pero tenemos anteriores a los del 2019. Sabíamos los argentinos que teníamos problemas cuando ingresábamos al país boliviano, problemas hasta con el expendio de combustible, o sea, si te veían una patente argentina, prácticamente no te querían vender, nos sentíamos discriminados tal vez. Esto nos tiene que llevar a pensar seriamente, ¿no?, estas relaciones bilaterales. ¿Qué es lo que pasa con nuestros hospitales en la frontera? ¿Cómo ingresan ciudadanos de otros países sin que se les exija de alguna manera algún tipo de cobertura, ¿no?, para saber que si sucede algún tipo de situación compleja, pueda ser cubierto por estos seguros? Esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Tenemos que saber realmente cómo los países vecinos, cómo estos países que llamamos hermanos, se comportan en esto que son las relaciones bilaterales. Hablando de reacción, la sociedad está totalmente, se ha movilizado con respecto a lo que es la salud pública, cómo se administra en Argentina, ¿no? Por ahí también hay muchas personas que se aprovechan de esta gratuidad, obviamente, entre comillas, vamos a decir, porque la gente paga impuestos para tenerlas, por supuesto, como bien decías. Pero también, ¿crees que esto también es para rever cómo se administra la salud pública en nuestro país y en nuestra provincia, por supuesto, también? ¿Quiénes acceden? ¿Por qué? ¿O hay que presentar? Hay cosas que rever, por supuesto, ¿no?, con respecto a la salud pública. Sin lugar a duda,
A mí, dentro de mi función, me toca recorrer mi provincia, escuchar a mi gente, estar al lado de lo que son los servicios que reciben, tanto en salud, educación, agua, etcétera. Y en ningún lugar de mi provincia me dijeron que la salud está en buenas situaciones. Siempre el recurso es mucho menor que la necesidad que tiene la gente para en lo que necesita recibirla. Nosotros buscamos que nuestra salud pública sea la de mejor calidad posible, más en los tiempos que está viviendo la Argentina. Hoy son tiempos muy difíciles con la inflación, con las problemáticas económicas que tenemos. Y bueno, sin duda al ciudadano que entra al país y busca recibir esta atención, que digo y reitero, es escasa para nosotros mismos, para nuestras necesidades, la recibe de la mejor calidad, a muy bajos costos, en fin. Hay que rever estas situaciones. Bien. ¿Por qué no pensar como sucede con Chile? Cuando uno va a entrar a Chile, si no tiene un servicio de salud que pueda cubrir cualquier contingencia que se presente, no solo accidentes, enfermedades, en fin, tiene que ingresar con un servicio de salud. Y ahí también va a desnudar problemáticas que sabemos que se viven. Estas dobles nacionalidades que sabemos que son bastante truchas. ¿Esto qué significa? Que pueden cobrar un plan social a los 2 o 3 meses de ya haber adquirido una doble ciudadanía que no es tan doble ciudadanía. Y menos hoy, ¿no? Antes por lo menos sabíamos que venía mano de obra trabajadora y que colaboraba en recoger una producción y demás. Hablaba con los hermanos de Colonia Santa Rosa, por ejemplo. Bueno, nos encontramos con un doble problema, que no ingresa mano de obra que ayude a recoger las cosechas y que nuestra mano de obra no quiere trabajar. Así que miren si no tendríamos temas para desnudar a través de este accidente tan horrible, esta situación tan difícil y que sin duda necesitamos encaminar. Nosotros tenemos que indicar de que hecha ya unas investigaciones y relevamiento de la información con los informes médicos, certificados médicos, informes administrativos, se tiene los primeros datos. Fue un accidente muy grave, como indicó el vicecanciller, un choque frontal entre una motocicleta y un vehículo de alto tonelaje, lo cual se transmitió en un traumatismo encefalocraneano muy grave, politraumatismos, fracturas expuestas, shock hipovolémico con falla multiorgánica, lo cual tenía un pronóstico un mal pronóstico. Esa situación de gravedad del paciente hizo de que, según los reportes, los trabajadores de salud, el personal tratante que fue atendido por médicos especialistas, indicaron la referencia del paciente, pero como primera instancia tenían que estabilizar hemodinámicamente al paciente. Un paciente en estas circunstancias tiene pocas o 0 esperanzas de sobrevida si es que inmediatamente lo trasladaban hacia un hospital de referencia. Fue atendido en un hospital de segundo nivel de Ibirgarzama, en Puerto Villarroel, donde las atenciones fueron prontas, inmediatas, no se le hizo ningún cobro previo, y indicar de que en el marco de la ley 1152, el artículo 5, y también en el marco del convenio del 2019 vigente, convenio de reciprocidad, esto nos hace y nos obliga normativamente, sin ninguna distinción, a los ciudadanos argentinos que reciban el mismo trato en salud como los bolivianos recibimos a través del Sistema Único de Salud. Esta situación de delicadeza del paciente que se tuvo, prácticamente estuvo desde las 12:30 del día hasta la 1:50 de la tarde, es decir, estuvo 1 hora y 20 minutos en el hospital tratando de ser estabilizado, a pesar de tener fracturas expuestas. Lastimosamente, su situación hemodinámicamente muy inestable no permitió que sobreviva luego de un paro cardiorrespiratorio irreversible. Hay que entender de que la referencia hacia una ciudad, como puede ser Santa Cruz, donde existe la terapia intensiva, los neurocirujanos,
y las cirugías traumatológicas de alta complejidad que meritaba el tratamiento, está más o menos a unas 3 horas y media de distancia, y hacia Cochabamba cerca de unas 4 horas de distancia. Es decir, en esta hora y 20 minutos que estuvo en el hospital, según el informe médico, se hizo lo posible para dar la atención y poder estabilizarlo para que pueda sobrevivir al traslado. Lastimosamente, dada la misma naturaleza del accidente, no pudo sobrevivir. Y por último, indicar de que el Ministerio ha enviado ya, por instrucciones del doctor Ausa, una comisión para poder hacer una auditoría al caso y hacer la investigación en terreno. Esperamos también los resultados y si hubiera un incumplimiento a la normativa que hemos mencionado, pues recibirán las sanciones correspondientes. Algunas autoridades en Salta y algunos medios de comunicación en Argentina han afirmado que le negaron la atención médica. Aquí, desde el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, queremos afirmar categóricamente que se le dio la atención médica correspondiente conforme a los procedimientos y normativa establecida por nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y dirigido por el Ministerio de Salud. En relación al tema de las denuncias de audio y robo, como recientemente salió, el Ministerio de Salud y Deportes iniciaron los procedimientos internos para la investigación correspondiente y en un tiempo razonable se conocerán los resultados para determinar la transgresión médico-administrativa o negligencia médica por parte de las autoridades competentes. Ese es el procedimiento que se ha anunciado el Ministerio de Salud. Por otro lado, en relación al tema de los convenios internacionales, en particular el acuerdo de cooperación en materia de salud entre la República de Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, firmada por los ministerios del área el 19 de julio del 2019, se está trabajando en el tema y se mejorarán las especificaciones del acuerdo conjuntamente con el gobierno argentino. Durante la mañana hemos tenido contacto con la Cancillería Argentina, con la Embajada aquí, para trabajar los aspectos técnicos que tienen que ver precisamente para la implementación de este acuerdo. Es probable, digamos, como siempre pasa en otros acuerdos, no se ha dado cumplimiento a algunos temas, pero de manera general queremos mencionar, esto es un instrumento, un acuerdo que ambos países debemos trabajar de manera coordinada. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estimados miembros de la prensa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos.